pero quiero que vea usted conmigo la historia en Primera de Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, y los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. David, junto con sus hombres, dice la historia, que andaban en una batalla. Iban allá al campo donde tenían que enfrentar la guerra, pero iban solamente el ejército, los valientes, los hombres, iban a la guerra. Mas, sin embargo, cuando ellos estaban allá en el campo de batalla, vino otro enemigo y tomó todo lo que tenían. Sus mujeres, sus hijos, sus pertenencias, todo. Resultó que cuando estaban en el campo de batalla, si ustedes leen un capítulo antes, el jefe del ejército le dice a David, ¿sabes qué, David? Somos muchos, regrésate con tu gente para allá, para tu casa, y acá nosotros nos vamos a hacer cargo. Bueno, se va David ya con su ejército, y llega, no había nada. Las casas quemadas, todo desolado. Dice el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el ephod. Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Todo lo que era tuyo, David, te lo voy a regresar. ¿Se fija la diferencia de consultar a Dios? ¿Se fija la diferencia de tomar decisiones basado en la voluntad de Dios, en lo que Dios tiene planeado para nosotros? El pueblo ya estaba planeando hacer algo. ¿Qué estaba planeando hacer el pueblo? Apedrear a David. ¿Por qué? Pues este es el jefe y nos trae allá en la guerra y descuidamos nuestras casas. Este tiene la culpa. Mas, sin embargo, antes de tomar algo, David pudo haber dicho, pues yo me voy. Yo me zafo de equipo, ya, así pasó. Mas sin embargo, la decisión de David y su confianza, su fe estaba en que Dios podía hacer algo en sus vidas, aún cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía que ya no iba nunca más a ser igual. David dijo, déjame consultar a Dios. Se refugió en Dios, se fortaleció en Dios, dice la Escritura, consultó a Dios y Dios le dijo, ve adelante, porque todo lo que se te fue quitado, se te devolverá. Más adelante, si usted sigue con la historia, nadie murió, ni de sus mujeres, ni de sus hijos, ni de sus pertenencias. Todo fue recuperado por el ejército de David. Aun cuando no todo el ejército tuvo las fuerzas para ir, porque después de haber llorado, se desalentaron y perdieron muchas fuerzas. De 600 hombres, solamente 300 fueron a alcanzar a estos bandidos. Y aún así, Dios les dio la victoria por sobre todas las cosas. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Es lo que leímos en Proverbios 16:1. Proverbios 16, versículo 2. ¿Cuántos sabemos que necesitamos buenos consejos? Cuando usted necesita un consejo, ¿a quién va y se lo pide? A su compadre, porque pues lo conozco desde hace muchos años y tiene mucha experiencia. Yo creo que depende, ¿no? Si necesito un consejo financiero, pues voy a pedírselo a alguien que yo sé que triunfó en las finanzas.
Eso es lo que comúnmente pensamos. Si necesito un consejo para la estabilidad de mi matrimonio, pues entonces voy a ir a buscar a alguien que yo sé que tiene un matrimonio estable, ¿verdad? Que me dé un consejo. Si necesito un consejo para educar a mis hijos porque están entrando en otra etapa, están creciendo, y ya miro que a una familia ya pasó por esos problemas, pues me acerco a esa familia y pido un consejo. Eso es lo que comúnmente todos haríamos. Pero ¿qué cree? A veces no es lo correcto. No siempre es lo correcto. ¿Por qué? Porque también hay malos consejos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y bíblicamente hay personas que tomaron malos consejos. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Salomón había muerto y venía a reinar ahora su hijo. Y había de entre el pueblo alguien muy conocido, muy querido por el pueblo de Israel, que también querían que fuera rey. Mas, sin embargo, él decía, yo respeto la genealogía, yo le serví a Salomón, ahora va a venir su hijo, y este hombre se presentó delante del hijo de Salomón y le dijo, ¿qué esperamos de tu reino? Mira, que el pueblo está cansado porque tu padre puso dura servicio sobre ellos. Les puso mucho trabajo, construyeron el templo, trajeron madera desde muy lejos, trabajaron mucho con oro, con plata, con bronce, hicieron escudos, hicieron tantas cosas que se habían construido en el tiempo de Salomón. Y este hombre le dice al hijo de Salomón, está cansado el pueblo. Mira, si nos das un descanso, si nos quitas algo del yugo pesado y del trabajo que nos dio tu padre, quitas tal vez, para que lo entendamos nosotros, algo de impuestos, entonces te vamos a servir, tú vas a ser nuestro rey. Mas, sin embargo, este joven y experto hijo de Salomón dijo, déjame le pregunto a los ancianos. Regresan 3 días, te doy la respuesta. Le preguntó a los ancianos del reino y los ancianos le dijeron, ese hombre tiene razón. Alivia un poco, dice, su carga, alivia un poco su peso, su esclavitud, dice, y vas a ver cómo este pueblo te va a servir fiel toda su vida. Dijo el hijo de Salomón, muy bien, pero déjame también le pido consejo a los jóvenes. Y fue y pidió consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no, aquí las cosas se van a hacer a nuestro modo. Tú le vas a decir a este hombre, Jeroboam creo que es, ahí lo tiene usted, capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Dijo, tú le vas a decir a este hombre que tu dedo meñique es más ancho que los lomos de tu padre. Que si tu padre los castigaba con látigos, tú les vas a arrojar escorpiones. Que es necesario que esta gente aún trabaje y produzca más para que tu reino sea todavía mayor que el de tu padre. Y al rey le gustó esa respuesta. Dijo, eso es lo que yo quería oír. Quiero un reino y quiero príncipes a mi lado que estén dispuestos a luchar y que engrandezcan mi reino. Inexpertamente se da cuenta que a veces no siempre el consejo de las personas a nuestro alrededor es el correcto. Regresó aquel hombre y le dijo, como le habían dado el consejo a los jóvenes, el reino que había sido para David por siempre se dividió. El hijo de Salomón reinó en una parte y este otro hombre lo hicieron rey en el resto de Israel. Desde ahí se dividió. Desde ahí se separó. Un mal consejo puede traernos muchos problemas. Segunda de Samuel, capítulo 10, está la historia de David y Amnón. Había muerto su padre. Y David era muy amigo de su padre y dijo, ahora que murió mi amigo, el papá de Amnón, voy a enviar mensajeros y les voy a decir, y les voy a dar mis condolencias y les voy a hacer misericordia, les voy a decir que lo que le pueda servir, ¿verdad? Porque su papá era muy amigo mío. Pues el nuevo rey, Amnón, pide consejo a sus príncipes y le dicen, ¿qué debo de hacer con esto? Y sus príncipes le dicen, estos que mandó David, nada más vienen a espiarte. Vienen nada más para saber cómo apoderarse de tu reino.
Así que sácalos de aquí. Y les mocharon, dice por ahí, si usted lo lee, la mitad de las barbas se las rasuraron y su túnica se la mochó, y dice la escritura, hasta la altura de las nalgas. Y así los mandó. Y estos hombres iban muy, muy avergonzados. Y cuando llegó la noticia a David, David le dijo, quédense en tal ciudad, no regresen hasta que su barba vuelva a salir. Entonces, ahí se quedaron. ¿Y qué pasó entonces? Pues automáticamente se volvió enemigo de David. Esos consejos de esos enemigos, ¿sabe? Estudiando para esto, ¿sabe de dónde vienen a veces? Están a nuestro alrededor. Están a nuestro alrededor. Que a veces dice, me hizo mala cara, pero en lugar de decir, ¿traerá algún problema? ¿Estará pasando algo en su vida? No, empieza esa vocecita a decirte sí, y no es la primera vez, y te fijaste cómo aquel sí lo saludó bien, y te fijaste cómo, y empieza uno a creer y a tomar decisiones que no son las adecuadas. Dice Proverbios, todos los caminos son limpios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es ahí donde nosotros tenemos que, en lugar de tomar un consejo aún de los vocecitas que nos hablan por ahí alrededor, aún de personas que conozcamos, debemos de buscar el consejo de Dios. Oye, ¿sabes qué, Señor? En oración sensible, ¿sabes qué, Señor? Me sentí menospreciado por esta persona, Señor. Por favor, ayúdame a entender esto que está pasando. A lo mejor yo fui el que le causé mal, a lo mejor yo fui el que le hice un daño, a lo mejor yo soy el que lo tomó así, a lo mejor él simplemente no lo ve así. Ayúdame a entenderlo, pero si le hacemos caso a todas esas vocecitas, vamos a cocinar una guerra. Y esto fue lo que sucedió con Hanún y David. Después David mandó su ejército. Hanún no se quedó con las manos cruzadas, contrató mucha gente de los pueblos alrededor para hacer guerra contra David, pero aún con toda esa gente, el ejército de David lo derrotó. Tomó todas sus tierras, todas sus pertenencias, todo lo que tenían, y vino a ser ahora de David, siendo que David solamente estaba mandando sus condolencias. Ay, malos consejos, también hay muchos malos consejos. ¿De dónde tendrá que venir un buen consejo? ¿Dónde podré encontrar un buen consejo para cualquier situación que yo esté pasando? Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si queremos que nuestras decisiones sean sabias, deben de venir de Dios. No hay otra forma de tomar sabias decisiones. Debe de venir de Dios. Y algunos dirán, hermano, pero es que yo a veces oro, pero siento que Dios se tarda mucho. No me responde. Yo necesito tomar una decisión ya, pero siento que Dios no me escucha, no me habla, no me atiende. Pero realmente no es así. Dios siempre llega a tiempo. Nunca retarda su promesa.